ya sabemos y nos preparamos para una fecha y un año tan importante como es llegar a la conmemoración de los 150 años de la llegada de la primera expedición misionera salesiana a nuestra tierra, a Argentina y América. Es un acontecimiento y un aniversario que nos conmueve, que nos moviliza y que nos invita o nos interpela fuertemente, porque nos invita a releer nuestra historia, nuestros procesos, pero también nos convoca, ¿no? Desde lo que hoy somos, de cómo hoy desarrollamos la misión salesiana en esta tierra que don Bosco eligió, y nos ayuda justamente a que podamos transitar esta preparación para los 150 años de la llegada de los salesianos de don Bosco, recordando principalmente esa primera opción, que es una opción pastoral que puso la congregación en salida misionera, porque ahí justamente es donde encontramos nosotros una clave muy fuerte para leer nuestro presente, una clave que tiene que ver con la configuración identitaria que hoy también tienen nuestras propuestas y nuestras búsquedas, y que nos vuelve entonces a llamar, a invitar, a hacernos preguntas, pero preguntas que sobre todo nos ayuden a resignificar lo que hoy ofrecemos y proponemos a las infancias, juventudes y a los adultos y adultas que acompañamos en cada una de nuestras casas y nuestras escuelas. Así que bueno, nuevamente gracias por sumarse y estar en este espacio, porque de verdad creemos que desde el campo inspectorial de escuelas tenemos mucho para ofrecer y para poder reflexionar juntos y juntas en esta fecha o en este año particular que vamos a vivir con la conmemoración de los 150 años. Le voy a, antes de presentar todos los que estamos acá, para poder compartir la apertura de este conversatorio, qué importante es de qué conversamos, ¿no? Así que le vamos a dar la palabra entonces al padre inspector, al padre Darío, que nos va a ayudar a justamente a abrir este espacio de conversación. Bienvenido, Darío. Bueno, gracias y gracias a todos por estar aquí. Yo sé que este no es un horario normal de escuela, así que están todos fuera del horario, eh, pero ciertamente con el compromiso tan bonito que a lo largo y a lo ancho de la inspectoría tienen nuestros directivos y el compromiso también con la identidad de nuestro carisma. Así que muchas gracias por compartir este espacio. Como decía recién Gabriela, es bonito poder eh, descubrirnos que somos tantos y de lugares tan diversos, ¿no? Mientras iban entrando ustedes, yo iba mirando los rostros y recordando los diversos escenarios que ustedes transitan en el sur, en el oeste, en el este, en cada uno de los rincones de nuestra inspectoría, con sus particularidades, ¿no? Así que la pluralidad de quienes somos hacen también a nuestra riqueza del presente, ¿no? Y justamente yo le había pedido al equipo de escuela cuando se acercaba la fecha de los 150 años, ustedes recuerdan también eh, el capítulo inspectorial último, lo colocó como un tema de nuestro caminar, de nuestra reflexión. Le había pedido al equipo, decía, de escuelas que nos pudiese ayudar a todos, especialmente obviamente a las escuelas, a poder pensar esta celebración, ¿sí? Podernos ubicar en este contexto y poder enfocarla, digo, adecuadamente eh, en en su dimensión que tiene, en su dimensión histórica, pero no solo en su dimensión histórica, sino también lo que ella significa para el presente y para el futuro como tal, ¿no? En el trabajo que ahora va a presentar el equipo de escuela, ha logrado para mí una síntesis muy bonita. El equipo que trabajó en esto, la verdad que debo decir que me sorprendió en el sentido que yo esperaba algo lindo, pero no tan lindo como lo que habían escrito. Realmente es muy bonito. Entonces, eh, ha habido un gran trabajo muy profesional
y sobre todo muy bien planteado, ¿no? Y este equipo utiliza los verbos que son un poco el lema de esta celebración de los 150 años, y como ustedes saben, no es una celebración nuestra, sino solamente de nuestra inspectoría, obviamente que lo es, ni solo de la Argentina, sino también de toda la congregación, porque aquella osadía de Don Bosco de mandar a aquellos primeros misioneros hizo a la congregación una congregación mundial, digamos, ¿no? Hoy la congregación está en muchísimos países del planeta y, y tuvo su inicio, esta expansión de la congregación, con la llegada de los primeros misioneros aquí. Entonces la congregación planteó, el rector mayor planteó un lema muy bonito que tiene tres verbos. Eh, el primero de ellos es reconocer, agradecer. Eh, el segundo es repensar y el tercero relanzar, ¿no? Y los tres verbos nos han ayudado, y ha sido muy bonita la reflexión del equipo, para plantear adecuadamente la dimensión de esta celebración, ¿no? Lo que tenemos para reconocer y agradecer, lo que tenemos también para pedir perdón, porque no siempre hemos hecho las cosas adecuadas, por lo que tenemos que mirar con humildad, sin triunfalismo, que en realidad no nos hacen bien, y también con la actitud de compromiso con el presente y de relanzar nuestro carisma hacia el futuro, ¿no? Con la convicción de que es un regalo bonito para la iglesia, para la sociedad, y así como ha sido extraordinario con muchas cosas bonitas en el pasado, nosotros agradecemos el pasado, pero apostamos por el futuro. Así que bueno, ahora seguramente el equipo lo va a plantear con más detalles y con más profundidad, pero quiero aprovechar el momento para agradecerle tanto al equipo que trabajó, realmente vuelvo a insistir que me encantó el trabajo hecho, al Consejo Inspectorial también, cuando lo leímos nos sorprendió mucho, y al equipo de escuela que nos ha regalado este material que seguramente nos va a ayudar y nos va a dar algunas pautas para trabajar en nuestras escuelas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Darío. Bueno, justamente un equipo trabajando. Entonces, vamos a presentar a quienes hoy los estamos acompañando aquí para lanzar el documento de referencia que hemos, eh, bueno, elaborado en conjunto. En la pantalla, o tal vez allí en el costado, lo van a ver al padre Manolo Cayo, del equipo inspectorial de escuelas. Cada uno los van a ir focalizando, muy bien. Y la comisión que trabajó en esta elaboración, que le dedicó tanto tiempo y que recién en la palabra de Darío, bueno, recibían este agradecimiento, la licenciada Pamela Alarcón, que muchos conocemos, que es docente, pero que es también la responsable del archivo salesiano de nuestra inspectoría con sede en Bahía Blanca, y es experta en gestión documental y archivística, así que bueno, ella nos ha dado un aporte muy importante. La licenciada Selma Olmos, desde General Hacha, docente de nuestra escuela de General Hacha y que es especialista en historia regional. La profesora Lorena Verón, de Cava, que es la rectora del profesorado Santa Catalina, y que es especialista en educación y en ciencias sociales, así que con su aporte también nos ha enriquecido. Y bueno, no sé si está en la pantalla, pero también nos ha ayudado en la edición del documento la profesora Mónica Zambrán, que es de Patagones. Como verán, entonces ha quedado una comisión federal que ha trabajado, bueno, con mucho cariño para poder ofrecerles entonces el documento que hoy vamos a presentar. Entendemos que es un documento de referencia que nos va a ayudar a trabajar en las escuelas, en los diferentes niveles educativos, pero que también eh, lo presentamos una, como una herramienta que luego va a ser complementada con, con anexos para que justamente podamos
ir avanzando en el trabajo concreto, pedagógico, didáctico en cada uno de los niveles educativos, como recién les decía. Antes de darle la palabra entonces a los compañeros, también le agradezco el acompañamiento al hermano Agustín y a Nicolás Miravet, que aquí están en la pantalla y que entre todos vamos animando entonces estas búsquedas. Decíamos entonces que la primera expedición misionera de los salesianos de Don Bosco puso a la congregación en salida, y que esto es algo que marca nuestra identidad, nuestro modo de ser. Por eso nos interesa, en el documento 150 años de las misiones salesianas y su abordaje en nuestro campo escuelas, el poder dar algunas pistas que nos permitan comprender estas búsquedas y los criterios que los primeros salesianos tuvieron. ¿De dónde venimos, diríamos? Pero también apoyarnos en el hoy, como el padre Darío mencionaba recién, es decir, en las realidades actuales, donde desarrollamos hoy la misión salesiana, específicamente en el campo escolar, para seguir preguntándonos qué ofrecemos, para quiénes y hacia dónde apuntan nuestros proyectos educativos. Entonces, consideramos en este documento, y ustedes lo van a poder ver, que hay una historia viva, que es una historia que tal vez han inaugurado esos primeros salesianos de Don Bosco, pero que hoy como comunidades de educadores y educadoras seguimos dándole, impulsando, ¿no? Y dándole más y desarrollando en el tiempo. Entonces, ustedes van a ver en este documento que les estamos ofreciendo o que hoy estamos lanzando, que hemos tratado de seguir la invitación a abordar los 150 años en las misiones salesianas desde los verbos que caracterizan el logo de la congregación, como nos decía recién Darío, y por eso van a ver que el documento está estructurado a partir de los verbos agradecer, repensar y relanzar, porque no se trata solamente de dar gracias por la vocación misionera, que sí queremos hacerlo y que entendemos que es digamos, es un agradecimiento profundo, sino también porque estamos invitados a repensar, a generar esta conciencia histórica que nos ayude a comprender los procesos desde una mirada crítica. Hoy entonces nuestros compañeros de comisión nos van a ayudar un poco a darnos algunas pistas que después leeremos en el documento cuando lo compartamos. Y por otro lado, sabiendo que esto nos involucra plenamente, que nos involucra en el seguir construyendo la historia y en sostener nuestra identidad, también darle lugar a esa historia para darle lugar a este deseo de seguir construyendo sentidos que nos hagan sentir parte del mismo sueño, que es el sueño de Don Bosco. Entonces, el relanzar es justamente un impulso, ¿no? Un impulso a poder en futuro o en la potencia del futuro seguir trabajando. Por eso el documento dice orientaciones, criterios y propuestas, porque entendemos que esto es algo empeñativo, es decir, involucra el trabajo que podamos hacer en cada una de nuestras casas. Entonces ahora vamos a darle la palabra. Acá, bueno, tenemos cómo empieza el documento y lo que se nos decía también, la firma, bueno, del Consejo, del Padre Inspector y del equipo inspectorial de escuelas, que han sido actores importantes en esta construcción. Entonces ahora, para continuar con la presentación del documento, le voy a dar la palabra a Pamela, que nos va a ayudar entonces a adentrarnos en su contenido y en esta reflexión tan linda a la que estamos todos invitados. Bueno, a nosotros nos toca la parte más linda, que es la parte del reconocer. El reconocer es, perdón Gaby, comparto yo. Ahí va. No, ahí va. Reconocer los aportes que hicieron los salesianos en nuestra historia patagónica y dar gracias por todos los aportes que tuvimos gracias a estos primeros misioneros. Lo primero que tenemos para agradecer es por su mirada intensa de la vida, por haber venido, por su capacidad de entrega a pesar de los miedos y de los apegos. Les agradecemos por sus diversas intervenciones
y sobre todo por haber intervenido en este contexto. Ellos sabían que el contexto les iba a ser adverso, ellos sabían que el imperialismo se había desarrollado por todo el mundo, que habían invadido África, Asia, después lo harían en Oceanía, y sabían que iba a haber una campaña hacia la Patagonia. Don Bosco mismo le escribe una carta a León XIII y le dice: en este mismo día, 20 de abril de 1879, parten 3 misioneros salesianos con el ministro de la Guerra de Buenos Aires para llegar hasta los indios Pampas y salvar al mayor número posible de niños del exterminio, al que parecen haber sido condenados por el gobierno argentino. Don Bosco sabía que esto iba a suceder, sabía que su congregación podía quedar manchada por venir en esta coyuntura, y aún así decide venir. Y les exigen a los militares que no se apropien de los niños y de las niñas para la servidumbre y que puedan educarse en las escuelas salesianas. Denuncian los abusos y atrocidades en los periódicos y en diversas cartas. Y cuando ven que los nativos se mueren, empiezan a tomar registro de la lengua, fotografiando sus costumbres, enseñándoles oficios para que pudieran trabajar. Los salesianos construyen casas, escuelas, caminos, hospitales y cementerios, y lo ofrecen todo cuando la vida se pone en riesgo. Así que fundamentalmente le agradecemos a Don Bosco por haber fundado la congregación de los salesianos, que como bien sabemos la fundó con los chicos de la calle. Era una congregación muy chiquita que recién comenzaba, se encuentra con Madre Mazzarello, descubren que su misión es la misma y juntos, bueno, Don Bosco en el 75, Madre Mazzarello en el 77, mandan a estos muchachos bastante entrenados, pero muy jóvenes, a estas tierras patagónicas. El que venía al mando y lideraba el proceso era Juan Cagliero, que había sido un chico de la calle, y es el encargado de mediar, de liderar, de hacer diplomacia. Era una diplomacia casi imposible porque los intereses eran opuestos. También le agradecemos a José Fagnano porque lleva adelante el mismo proceso pero en el extremo sur. Él se instala en Punta Arenas en 1887 y desde allí manda a fundar todas estas misiones en Puerto Santa Cruz, Río Gallegos, la misión de la Candelaria, en Río Grande, Ushuaia y las Islas Malvinas. Bueno, le decían el capitán bueno, era como un padre para todos los de allí, y los salesianos le pedían hasta una vaca por día para matar, para darle de comer a los indios, porque los estancieros los mandaban a matar o les mandaban los guanacos para que ellos no tuvieran que comer. Bueno, al Patirú Domingo Milanesio, que anduvo tantos kilómetros a caballo, que estuvo más de 30 años en el centro de la Patagonia, muy en contacto con los pueblos originarios. Y hizo escuela, digamos, porque su trabajo lo continuaron Juan Zenone, José María Boguar, Santiago Dalmazo, Oscar Barreto, Antonio Mateos, Francisco Calendino y el querido Jaime de Nevares. Siempre trabajaron por el autosostenimiento de los pueblos originarios. Y también recopilaron parte de su cultura a través de los léxicos, de sus costumbres. Ahí trabajaron Juan Zenone, Boboar, Grifa, Mayorino Bargatello, Antonio Tonelli y la hermana Rosa Gutiérrez. Gracias a la mayoría si no hubiese sido por los salesianos, no se hubiese podido recopilar los léxicos de los pueblos originarios. Bueno, también hay que reconocer y agradecer el aporte de los salesianos en la salud. Sati en Viedma, José Caranta en Bariloche, Bernardo Baquina en Rawson, Orsi en General Hacha, la hermana Juana Bornia, Severina Teguile, María Graña, María Méndez en Viedma y tantas otras anónimas que estaban para asistir en el dolor. El Estado argentino recién en la década del 40, en 1940, empezó a hablar de la necesidad de asistir en el dolor, pero Evasio Garrone había fundado el Hospital de Viedma en 1889, 50 años antes.
Bueno, también le agradecemos a Carlo Consi, que es un hermano coadjutor, que no se presentaba como religioso por indicación explícita de algún superior, se presentaba como tipógrafo y se supo meter en el mundo del trabajo, en el asociacionismo de los obreros. También, muchos años antes de que se fundara la CGT o la Confederación Obrera, él reunía a los obreros, armaba círculos de obreros para luchar por sus reclamos. Y a los científicos, le agradecemos los aportes que hicieron en el campo de la historia de la ingeniería, los taxidermistas. Manuel Molina fue arqueólogo y lingüista. Cayetano Bruno hizo la historia de la iglesia en 12 tomos, la historia de los salesianos en 5 tomos. Alejandro Stefanelli era ingeniero y decía: a mí en la Patagonia me sirvieron más las matemáticas que la teología. Hicieron impresionantes aportes en el mundo de la ciencia. Y después le agradecemos a nuestros artistas, que son aquellos que encontraron en la belleza una forma de encontrar a Dios también. Se planificaron a través del arte. Está Enrique Miche, que expuso en muchas galerías nacionales e internacionales. Se le dice que era el pintor de la nieve por la sutileza que tenía para sus cuadros. Alberto María Agostini, que era fotógrafo y camarógrafo, fue el primero en fotografiar los glaciares. Y los músicos, ¿no? Músicos tenemos desde Juan Cagliero, Santiago Costamaña, Ramírez Urtasun, Savioli, Dorniak, Florindo Rossello. Según el lugar les van a sonar los nombres porque muchos de estos nombres los llevan a hoy los conservatorios, por ejemplo. Y que también ellos le enseñaron a los chiquitos a tocar música, ¿no? Empoderándolos y llenándolos de alegría. Y bueno, al padre Lorenzo Massa le agradecemos por haber fundado el club San Lorenzo de Almagro, los Forzudos de Almagro. Le decían los cuervos porque andaban de sotana negra, porque escondían la pelota en la sotana y no se las podían robar, y porque supo comprender la genialidad del deporte para el mundo juvenil. Y también están los constructores, Bernabé y Vespignani son los mayores exponentes, pero también están Juan Aceto, Antonio Patriarca, Florencio Martínez y varios otros. Bernabé construyó más de 40 obras en 20 años, en todo el extremo sur. Y él se encargaba de todo, de pedir la madera, de pedir las chapas, de hacerlas traer, de pagarlas, de diseñar la obra y de construir junto con otros hermanos constructores y obreros. Y Vespignani tiene obras majestuosas, construidas en toda Latinoamérica. Todas sus obras son patrimoniales, la verdad, porque es admirable, por ejemplo, la Basílica María Auxiliadora de Almagro, que todos conocemos, ¿no? Y también le agradecemos a nuestros misioneros en Malvinas, a Mario Luis Migone y la hermana María Uller, que cada uno estuvo más de 30 años y Migone está enterrado ahí. Bueno, hicieron la usina eléctrica y se reunían con el gobernador de Malvinas, y después de la reunión con el gobernador de Malvinas escribe Migone: de la reunión solo me queda la idea de que están aquí nada más que por la fuerza, porque además de ejercer la soberanía, de mantener la disidencia en paz, les cuestionaban por qué se encontraban en estas islas. Bueno, y ya terminando, agradecemos a nuestros chicos, estas Laurita y Cefe, que nos emocionan porque en ellos están representados todos nuestros chicos de todas nuestras obras, que son los que han sufrido en su contexto, que han sido vulnerados en sus derechos, pero han mostrado con absoluta dignidad marcar la diferencia, ¿no? Cuando Ceferino dice: no puede ser tanta pobreza, yo quiero estudiar para ser útil a mi gente, y se pone de pie para buscar una historia distinta. Y cuando Laurita dice: daría mi vida para que mi mamá deje a este hombre abusivo, ella también visibiliza los abusos y expone a los verdugos. Y por último, le agradecemos a los pueblos originarios,
de forma muy especial, porque estaban aquí antes de que nosotros llegáramos y porque ellos enriquecen nuestra cosmogonía con la suya. Ya los primeros salesianos, Costamaña mismo, había dicho de ellos. Lo leo de este libro que todos conocemos y dice, creen, sí, y los llaman Genechen. Y quisiese el cielo todo que los cristianos tuviesen tanto respeto por Dios verdadero como los indios lo tienen por Genechen. Muy en pie de igualdad, Costamaña reconoce la espiritualidad originaria y hasta hoy en día la reconocemos, la valoramos y agradecemos que nos hayan incluido y perdonado por tantos errores. Bueno, y por último, como somos misioneros y profetas también, deseamos que hoy surjan nuevos nombres que asuman los actuales y promisorios desafíos que presenta la contemporaneidad. Gracias, Pamela, porque hemos agradecido, y este es el primer título o apartado del documento que hoy estamos presentando, estamos impulsados, nos empuja este agradecimiento a repensar. Si quedamos un pasito más. Está silenciada. Hola, buenas tardes. Soy Selva Olmos. Bueno, me toca exponer el segundo verbo repensar. Después de unas placas tan hermosas y unas fotos tan lindas que compartió Pamela. ¿Se escucha bien? Sí, sí, muy bien. Gracias. Bueno, ¿qué buscamos con esto de repensar? La cuestión es que nos tenemos que posicionar en el hoy para abordar nuestro pasado, pero tener en cuenta que cuando hablamos del pasado de la congregación salesiana en nuestro país y sobre todo en la Patagonia, nos vamos a encontrar con un pasado como mucho más lejano, 100 años, 150 años, pero también se trata de repensar el pasado más cercano. Se trata de reconocer errores, de revisar, de reflexionar críticamente, de analizar los eventos, los tratos con los demás, las decisiones que se tomaron y también de perdonar. Pero en esto, y por supuesto como por ahí historiadora, yo lo tomo como muy, para mí es muy importante, es el contexto. Si vamos a revisar y vamos a repensar el pasado, tenemos que, para ser justos, mirar estas acciones y estas decisiones en qué contexto se hicieron. Porque las personas obran, actúan de acuerdo también a dónde están, dónde viven, con lo que tienen, con lo que pueden, con los pensamientos que van a atravesar el momento, ¿verdad? Entonces desde ahí posicionarnos. Y por eso también lo del perdón o lo del pedir perdón, tomarlo esto como, como un soltar la carga, va a estar en clave de aprendizaje, ¿verdad? La idea es que haya un futuro mejor, más justo, más próspero para el hoy y para las generaciones siguientes, pero sin perder de vista el contexto. Porque si no, si lo pensamos desde el hoy, desde los derechos que hemos ganado, desde los nuevos paradigmas, desde las nuevas miradas que hay, obviamente que vamos a ver como que todo el pasado es injusto, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber y formarnos un poco en cómo vamos a repensar este pasado. Y por supuesto, para lanzarnos, sí o sí necesitamos hacer un reconto de todo lo anterior y por supuesto animarnos a seguir repensando lo que significa hoy la dimensión misionera, que va a estar anclada hoy, ¿no? En clave de inclusión, de intercultura, de cuidado de los derechos, del cuidado de las infancias. Ahora bien, ahí todas estas cuestiones que tienen ustedes ahí en la plantilla son tomadas, son citas, pequeñas partes que figuran en el documento. Y un concepto que es importante, además de acudir a la historia necesario, es preservar también la memoria histórica en sentido activo. La memoria refiere a los recuerdos
pero también a los olvidos, a las narrativas y también a los actos, y también, pero la memoria también, en la memoria aparecen los silencios, los gestos. Decía Ricoeur que la memoria es como el presente del pasado, ¿no? Es esa posibilidad de activar el pasado en el presente. Entonces, estos procesos que ocurren en los individuos son individuos que están insertos en grupos, en instituciones, y lo que debemos hacer en esto de repensar es, bueno, ver cómo realizar esta acción de traer a la memoria, de recuperarla en cada escuela, por ejemplo, y bueno, luego es algo que lo va a tomar Lorena en el tercer verbo, pero que va a ayudar al repensar, además de la historia, también entonces la memoria. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a repensar? Si bien en el documento van a encontrar como varias cosas o en sentido más general, quizás pudimos encontrar como tres grandes variables. Una es las misiones salesianas, que si bien hablamos de misiones antes, seguimos hablando de misiones hoy. Dentro de eso también todos los paradigmas que han atravesado la educación en nuestras escuelas, y por supuesto ligado a ellos los vínculos entre los adultos y con nuestros niños, niñas y jóvenes. Bueno, Pamela recién expuso mucho de lo de las misiones e hizo visibles estos rostros de las misiones. Hay algo que no se puede negar y se acepta, que es el hecho que los salesianos llegaron a territorios patagónicos acompañando la campaña militar, donde el Estado va por un objetivo geopolítico y sobre todo económico, va a tomar posesión de estos territorios a expensas de los pueblos originarios. Y ellos, los dos primeros misioneros que llegan, Santiago Costamagna y Luis Bota, van a llegar con la expresa orden también o misión de Don Bosco de evangelizar la Patagonia. Ahora bien, esto puede generar una serie de miradas, quizás de señalar, ¿no?, con el dedo. Y por eso es tan importante el uso de las fuentes, el conservar las fuentes en cada institución. En mi caso yo voy a nombrar, por ejemplo, a Ariel Fresia, a María Andrea Nicoletti, en el caso de La Pampa, a todo el equipo de estudios de las religiones, dirigidos por Ana María Rodríguez, porque ellos, abordando esos archivos que conservan en muchas escuelas, han podido rescatar cartas, las cartas de Costamagna, las cartas de los boletines salesianos, las cartas de Don Bosco, donde lo que se ve es la denuncia de estos salesianos a la barbarie que los soldados llevaban adelante, y no a la barbarie de los indígenas. Ellos hacen de interlocutores entre el Estado y la Iglesia, y ojo, porque acá en esta época, ya desde fines del siglo XIX, en todo lo que es la Patagonia, cuando decimos Iglesia, decimos los salesianos. Entonces, todo su accionar, toda esta denuncia que no la podían hacer pública, porque también las cartas, las fuentes lo que dejan ver es que no les quedaba otra. Si querían tomar posesión en el sentido de poder hacer algo, esto de misionar era de educar, de crear escuelas, de enseñarles cuestiones como la agricultura, de salvarlos, ¿no? Debían de alguna manera aceptar bueno, algunas cuestiones, algunas frases, algunas citas recién hizo Pamela. Hay súplicas, en algunas cartas súplicas de Don Bosco pidiendo, por ejemplo, que no se entre a la Patagonia con el ejército, pero no había tampoco otra posibilidad. Por ejemplo, en las cartas de Costamagna dice que no es prudente hacer una denuncia pública. Y por supuesto, la otra cuestión es que para entender este acompañamiento, este ingreso de las misiones salesianas a los territorios indígenas, hay que entender el contexto. ¿No? Este contexto de fines del siglo XIX, de avance del Estado, pero también es un contexto muy conflictivo y de muy difícil posición de la Iglesia, a partir de que el liberalismo buscaba la laicización de toda la vida pública. Y a la vez, y esto lo digo desde mi propia experiencia, analizando documentos de aquí de La Pampa, es cómo el Estado necesitó de los salesianos para trabajar, para que se encargue, para que atiendan toda la cuestión social en los pueblos donde
en los territorios nacionales el Estado en muchos lugares, o sea, quedaban huecos, no podía controlar. Y va, por ejemplo, el padre Orsi, en General Hacha, es el que organiza e inicia el hospital, se encargaban hasta de los difuntos, en épocas donde cuestiones que hoy nos resultan tan normalizadas, no había nadie que se hiciera cargo y el Estado estaba ausente. Esto de las misiones salesianas va a ir junto también con la educación, con el comienzo de los colegios. Y entonces hay que entender que en estas primeras épocas la educación estaba bajo el paradigma positivista, ¿no? Podemos hablar de una escuela, bueno, que homogeneizaba, que acalló los dialectos, no solamente de los indígenas, sino también de las múltiples colectividades de inmigrantes. Pero bueno, esto estaba todo bajo el poder de un Estado que controlaba todo, omnipotente, y justo este paradigma también hacía que en las escuelas, por ejemplo, el conocimiento venía de los investigadores, el que más sabía era el docente, y el alumno tenía un rol pasivo, no se problematizaban los hechos, no se hacían preguntas, no se problematizaba tampoco la historia, los sucesos, y el punto de vista siempre era de los ganadores. Estoy segura que los mismos chicos indígenas antes estudiaban la historia como la campaña o la conquista al desierto, que era como que fue algo necesario, porque, bueno, tiene que ver con la época, con el contexto, y por eso también es tan necesario abordarlo desde el hoy, ¿no? Pero entendiendo cuál era la situación y los puntos de vista de ese momento. Respecto y eso tiene que ver obviamente con el vínculo de los adultos, de los docentes, de los directivos, de los sacerdotes, que eran los que daban clases en esos primeros años, para con los chicos. Si bien luego va a haber una evolución, se va a pasar a otro paradigma historicista, luego están los nuevos enfoques, pero también vale preguntarse, bueno, ¿quiénes eran los jóvenes, quiénes eran los niños, niñas en esos inicios? ¿Y quiénes son hoy? Cuando discutíamos, cuando hablábamos y nos poníamos de acuerdo y debatíamos también en este equipo, por ahí aparecían esto de la santidad, los santos, pareciera que los santos quedaron allá todos en el siglo XIX, principios del siglo XX, y nos acompaña como equipo también la convicción de que hoy hay santos. Lo que pasa es que hoy tienen otros rostros, tienen otros estilos, y entonces debemos, en este repensar es también la obligación de tener la sabiduría de descubrir y de acompañar a nuestros chicos en descubrir esa santidad, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a realizar este repensar? Primero, hay que conocer la historia de la congregación, pero también de cada casa en particular. La historia, recuperar las memorias, es fundamental. Si queremos dar un salto cualitativo hacia adelante, hay que mirar también hacia atrás. Nos va a nutrir. Luego hay que asumir la complejidad de los contextos, actores, procesos, y sin negar los conflictos. Los conflictos son inherentes a las sociedades. Para no caer justamente en esos tipos de historias donde queda todo como arreglado, bonito, que al final nos lleva a la historia positivista de los ganadores. La otra cuestión es revisar, rescatar, eliminar términos, valores, percepciones, prácticas, pero en esto nos parecía también que es importante no hacer borrón y cuenta nueva. Si bien a veces vamos a los comienzos, yo mencionaba todo esto del paradigma positivista en la escuela, a veces hay cuestiones que se pueden rescatar en esto de repensar y de relanzar. No todo lo viejo es malo, ¿no? Ni todo lo nuevo hay que tomarlo. O sea, tener el poder, la autoridad de poder hacer este análisis, revisando, rescatando y también eliminando lo que no va. Y la otra cuestión es cómo lo vamos a realizar, como dijo don Bosco, con alegría, con sentido de la oportunidad, porque nos parece que este es un momento bisagra y de privilegio que tenemos quienes estamos en las casas salesianas, de poder estar justo en estos 150 años y quizá con esto, con nuestras acciones, con esto de rescatar cosas, marcar el camino de los que van a venir. A ver qué les podemos dejar, qué podemos rescatar de lo anterior y dejarles ya hecho para los próximos. Y por último,
Bueno, desde dónde nos alimentamos, la otra plaquita, Gaby, ahí. ¿Qué ideas nos inspiran, nos animan en este repensar? Por un lado, por supuesto, el sistema preventivo de Don Bosco, este sistema basado en la razón, la religión, el amorevoleza. Los otros días no sé con quién hablaba del concepto de razón y claro, decimos el concepto de razón y parece que estamos hablando de otras épocas, pero también es lindo, digno trabajarlo desde nuestras escuelas con los chicos, la razón como iluminación, ¿verdad? Como luz. El tema es que este sistema lo que consiste es en anticiparnos a los chicos antes del castigo y antes de arrepentirnos de algo, ¿no? El trato con el amor, con bondad. Tenemos todos los paradigmas nuevos en distintas áreas sociales que están atentos a los derechos de los chicos y que hoy las políticas educativas nos dejan marcado el camino para la inclusión, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del patrimonio cultural, como recién lo expliqué, para arrojar nuevas luces y nuevas miradas a cosas que por ahí están planteadas desde otro lado. La alfabetización en nuevas tecnologías, no tenerles miedo. Hay cuestiones como el trabajo colaborativo, como el procomún, que son esos espacios de relaciones de intercambios, de grupos, el concepto de comunidad que las tecnologías nos ayudan tanto, la atención de ESI, la conciencia en vida democrática, la preservación de la paz social, es decir, la no violencia en estos tiempos tan violentos. Y todo eso, por supuesto, va en conjunto con algo que los que trabajamos en colegios salesianos ya lo sabemos, que es la evangelización del currículum, ¿no? Que es esto de poner en primer lugar los chicos y que los aprendizajes, que es mutuo, que es de todos, desde adultos hacia chicos y viceversa, sean siempre significativos, que el chico sepa que lo que está aprendiendo les va a servir de algo, más allá de los contenidos, que sepan que lo que aprenden, que lo que enseñamos y aprendemos entre todos les va a servir para la vida. Nada más. Gracias, Selva, porque hemos agradecido, porque queremos repensar. Esto digamos, nos permite, nos abre al relanzar. Así que damos un paso más. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Es un gustazo poder estar presentando esto. El documento, ya nos va a decir Gabriela, va a estar disponible a partir de mañana. Va a llegar por los videos habituales, ya nos va a explicar ella. Y como decíamos, el tercer verbo que nos inspira es el relanzar. ¿Para qué agradecemos y reconocemos? ¿Para qué hacemos un repensamiento? Miramos para atrás el pasado con memoria agradecida, pero desde el presente también queremos que la memoria nos ayude, maestra también, porque en el fondo queremos nuevamente, también siguiendo una de las grandes opciones eclesiales de Francisco, que hace ya casi más de 10 años en el documento Evangelii Gaudium, nos propuso la salida misionera como un paradigma de toda la iglesia. Nosotros le damos fuerza a este tercer verbo porque no queremos que el año que viene sea solamente en todos los campos, y en específico para este documento en el campo escuelas. No queremos que sea simplemente un año en el cual rememorar, recordar, hacer fiestas y nada más. Sobre todo, celebramos este evento para relanzarnos, para volver a retomar con fuerza esta dimensión esencial de la congregación, que es la dimensión misionera, y en el caso de este documento, desde este campo específico, ¿no? Para decir, bueno, hoy la escuela salesiana quiere abrazar este proceso que ya viene caminando desde hace años, no es que empieza a partir del año que viene, pero que el año que viene, esta ocasión de los 150 años, quiere ser una ocasión para ayudarnos a seguir este proceso profundo de transformación, a seguir pensando cómo hacer de nuestras escuelas espacios de misión, cómo hacer de nuestras escuelas centros de formación profesional, casas de educación superior, todo lo que llamamos campo escuelas en la inspectoría,
un lugar donde sigamos creciendo en una transformación educativa, donde se cuide, se defienda la vida, donde se asuma la diversidad a fondo, donde se aprenda mutuamente, interculturalmente, donde haya interaprendizajes, donde sigamos avanzando en justicia afectiva, curricular, en integración, en en un verdadero sentido inclusivo, abrazando también la diversidad, una casa donde podamos también estar en red con otras instituciones misioneras en el medio de la gente, donde podamos actualizar campos, opciones, estrategias, metodologías, mística, en fin, eh, cómo hacer que este año nos entusiasme también en el campo escuelas, con todas las dificultades y desafíos que tenemos, que son distintos, pero en intensidad muy similares a los que, o menores, a los que vivieron los primeros, las primeras que llegaron aquí hace 150 años, ¿no? Y en ese sentido, bueno, cómo responder, decimos en el documento, con la misma generosidad, con la misma creatividad, con el mismo amor y hasta con la misma locura, ¿no? Con la que lo hicieron los que llegaron hace 150 años. Por eso, relanzar implica al menos estas 5 cosas que le decimos aquí. Primero, seguir apostando, el anterior, perdón, Gaby, la anterior. La transformación en clave de reino, la transformación personal y comunitaria, donde apostamos a un mundo posible, a una ciudadanía integral, desde esta clave de Jesús evangélica que incluye todo lo que decimos y todo lo que también nos compartía recién en el repensar Selva, y algunas de las cosas que en el agradecimiento, en el reconocimiento, nos referimos también a Hola. intensificar y recordarnos una vez más, pero apostar decididamente por la centralidad del más débil en todos nuestros espacios educativos formales. En todo el campo escuelas, una vez lo tenemos como lema, lo tenemos como intención, a veces nos cuesta llevarlo a la realidad por distintas circunstancias, pero queremos afirmar que el centro es el más débil, el que más nos necesita por el crecimiento, apostamos por el crecimiento, por el progreso, por el despliegue más profundo en un proceso educativo pastoral de aquellos a quienes somos enviados. Y a la vez queremos que la escuela sea un espacio de reconciliación, que se aporte a que la escuela, dentro del contexto también que estamos viviendo a nivel sociocultural, político, económico, sea un espacio de reconciliación, de sanación de las partes, sea realmente, como quiere Francisco, en el tema del pacto educativo global, entre tantas cosas, un lugar donde se forje esta cultura del encuentro. Seguimos. También, obviamente, a seguir repensando dentro de la escuela la misionalidad, la dimensión misionera de nuestras escuelas, porque están en un campo liminar. Hoy decimos que el primer anuncio también se da en la escuela, porque la gente que llega, llega con la necesidad también de ser, dentro del esquema y la propuesta del campo escuelas, recibir este primer anuncio, que es un primer anuncio que transforma sobre todo la ciudadanía en clave de reino, ¿no? El capítulo inspectorial número 4, una de las líneas que ha propuesto es repensar en esta clave la escuela, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué es misión para nosotros hoy? ¿Para qué está nuestra misión? eh, Cómo renovar los dinamismos pedagógicos pastorales en función de esta opción de fondo que es la opción misionera, a fortalecer las articulaciones, seguir, ¿no? O sea, el campo escuela, pensarse desde el campo obviamente asociativo, pero también el campo misionero, el campo de la ecología integral, el campo de las obras sociales, cómo hacer nuestros espacios escolares más todavía misioneros y en diálogo, articulando con estos otros campos y también, como decimos, con el territorio, con todo lo que circunda la escuela, cómo fomentar experiencias de aprendizaje solidario, de servicio solidario misionero que puedan marcar éticamente a los chicos y chicas que pasan por nuestros espacios escolares con este sello de ciudadanía, con olor a evangelio que viene del tema del reino, ¿no? Y obviamente a seguir asumiendo todo esto en clave de misión compartida. Tal vez el protagonismo de los primeros misioneros estuvo mucho en los consagrados y en las consagradas, ¿no? Pero ya ellos desde el vamos supieron articular con muchos laicos y laicas de la época. Pero hoy es clave
y ya que este paradigma de la misión compartida nos acompaña. Es una misión que llevamos adelante como familia. Los laicos, los consagrados, todas las vocaciones dentro de la iglesia, dentro de la familia salesiana, dentro de nuestros espacios educativos pastorales, están, por decir así, invitados a asumir esta clave misionera de fondo. Por eso terminamos este punto del relanzar, que conectamos enseguida con lo que viene. O sea, después de esta presentación global, pasamos a la última parte del documento, que la va a presentar Lorena, donde son propuestas específicas, donde todo esto que decimos como una idea de principios orientadores, se pueden ir aterrizando en algunas cosas que decimos y bueno, ahora Lorena nos va a decir en qué consiste. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, como decía recién Manuel, una alegría este encuentro y verlos, al menos así en la distancia. Y en este tramo nos interesaba contarles algunas de las cuestiones que deseamos compartirles a modo de propuestas y que seguro se va a ver enriquecido por todo un trabajo creativo que sabemos que se da en las escuelas, en los diversos niveles, y con los equipos que sabemos que hay de docentes y que siempre encaran proyectos más que interesantes. Pero bueno, en ese sentido, sabemos que en sintonía con estos aportes que señalaron los integrantes del equipo, sabemos que es todo un desafío para las casas encarar este tiempo de celebración y de conmemoración. Entonces nos parece relevante que la escuela pueda ser en sus diversos niveles y con sus diferentes colores un espacio interesante para recuperar esa memoria, esas herencias, para reinterpretarlas a la luz de los nuevos desafíos, para poder retomar aquellas cuestiones propias de nuestra comunidad que nos hacen además identidades particulares, pero a su vez parte del todo. Creemos que la escuela puede ser un espacio propicio para narrar, para poner en palabras, para articular saberes, para profundizar algunos debates que nos permitan comprender mucho más esta llegada de los misioneros y todos estos 150 años, cómo fue transitando este sueño de Don Bosco en nuestras tierras. Entonces, en este sentido, la invitación es a reconocer, a pensar el pasado, a repensar, a profundizar y a pensar el futuro. Una de las cuestiones que nos parece importante tiene que ver con crear una agenda local particular de cada casa, donde podamos poner esto en, digamos, clave temporal, ¿no? ¿Cómo vamos a transitar en los próximos meses? Quizá, y esto lo venía pensando a la vez que preparaba este espacio, habría que pensar en referentes, en equipos, en personas que puedan encarar y liderar este proceso y que puedan acompañar a la casa en este recorrido. No solo en la planificación, también en el registro de todo aquello que vamos a producir, porque es importante también dar lugar a poder registrar aquello que vamos a trabajar, a mostrar, a producir, porque es parte también de esta celebración. En este sentido, los invitamos a que esto sea construido a partir de la interdisciplinariedad. No solo de áreas, o sea, fuertemente está convocada las ciencias sociales a esto, pero también sin duda todo lo que tiene que ver con la expresión artística, que tanto desarrollo tienen nuestras casas, también todo lo vinculado con lo comunicacional, y seguramente nos van a empezar a hacer ruido estas cuestiones con algunas caras específicas en nuestras casas que sabemos que pueden aportar muchísimo a este proceso y a liderar estos movimientos, ¿no? Con el trabajo, por ejemplo, de los archivos locales, con el trabajo pensando proyectos interdisciplinares o pensando en la cuestión de lo digital, porque muchas veces estas herramientas nos pueden ayudar a transitar esto con mayor libertad en el presente. Además de esto, sabemos que tenemos un compromiso con algunas ideas, conceptos y propuestas profundamente pedagógicas. Nuestros estudiantes están convocados en estos tiempos a desarrollar una conciencia ambiental, histórica, política, en clave con los derechos humanos. Y sin duda creemos que esta es una oportunidad
para dar lugar a ese debate en la escuela atravesado por estas conmemoraciones. Creemos y estamos convencidos que la memoria no es algo, como decía Selva, que ya está dado, que simplemente hay que transmitirlo o conocerlo, sino que realmente hay una opción, una posibilidad de reinterpretar, de seguir otorgando significados y que eso haga tejido con lo que vivimos en el presente, con los nuevos desafíos, con las nuevas preguntas que nos hacemos y sin duda con los desafíos epocales que transitan nuestros jóvenes, ¿no? No solo mirando el pasado, sino digo, mirando lo que nos pasa como sociedad y en cada casa en particular, en cada región específica. En este sentido, obviamente no es un posicionamiento neutral, hay muchas categorías que empiezan a ser tensionadas, como señalaba Selva, volver a pensar la cuestión de la memoria, cómo construimos, el rol protagonista que tenemos los sujetos, los famosos y los desconocidos, como decía Pamela, el rol de la mujer en estos procesos, los investigadores, aquellos que aportaron desde su especialidad, su especificidad y desde la humildad de trabajar en equipo con otros. Entonces ahí hay una opción también de pensarlo desde la especificidad de cada experiencia, de cómo se vivió en cada lugar. Sin duda esto es una invitación a construir y seguir reconstruyendo en nosotros. Así que ahí hay un trabajo interesante que se debe compartir, que no debe quedar al interior de las casas. Así que los invitamos a que haya registro de todo esto y lo podamos socializar. Sin duda en este sentido, lo digital nos va a ayudar mucho a poder compartirlo. Estamos pensando, por ejemplo, en hacer énfasis en la comprensión del espacio y del territorio de cada uno, en asumirlo como un espacio construido entre todos, a poder identificar nuevos protagonistas que quizá todavía no están en esa lista fecunda que habló Pamela, sino que hay nuevos nombres, nuevas figuras, nuevos equipos que siguen haciendo de esta hermandad bajo el mismo sueño en la actualidad un nosotros. Los invitamos a construir nuevos problemas. Hay grandes equipos de especialistas en las casas que pueden encarar interesantes investigaciones a nivel profesional y con los estudiantes. Es una gran oportunidad para estos equipos que muchas veces están ya pensando en algo que podamos focalizar en estos procesos. Abordar la prensa que algunos colegios mantienen y generar actividades a partir de esto. Relanzar, reactivar, reinterpretar los archivos locales, poder abrirlo a la comunidad y que ellos también participen en nutrir estos archivos que en muchas casas es muy fecundo, pero que muchas veces el formato no permite que todos accedan. Y sin duda, invitar a los alumnos, a exalumnos, a ex participantes o integrantes de los equipos de la comunidad educativa que puedan compartirnos sus experiencias en torno a la casa, a la escuela, al patio y cómo compartieron estos 150 años también en las casas. En relación con los archivos, en muchos casos hay una riqueza muy relevante que no tiene forma o que puede tener formas nuevas. Es súper importante el trabajo con los archivos escolares, con los archivos de casa si es que existen, poder confeccionar, por ejemplo, maquetas, convocar a los estudiantes a concursos de fotografías, a dar cuenta de lo que somos, lo que hacemos, que es un montón y que muchas veces queda como al interior de la comunidad. También está la opción de construir nuevos relatos, de realizar entrevistas, de realizar podcasts, proyectos que inviten a ponerle voz a esas historias de nuestras propias comunidades. La lista podría seguir, en el documento van a ver que aparecen muchas otras cuestiones, voy a nombrar algunas. Por ejemplo, proyectos con saberes integrados, esto quizá para los niveles educativos es algo que conocemos un poco mejor, pero podríamos animarnos a cruzar integrantes de diversos equipos de la casa, de diversas edades. Digo, a veces nos pasa con los turnos, a veces nos pasa con los equipos o niños o jóvenes que participan de diversos ámbitos de nuestra casa, que puedan ser, digamos, colaboradores bajo el mismo proyecto. Docentes que pueden aportar desde su especificidad una riqueza específica. También podríamos revisar cómo estamos trabajando en clave de misión y cómo podemos todos los actores de la casa participar en nuevos proyectos.
en revisar lo que tenemos en acción, organizar, decíamos, crear archivos locales, recopilar nuevas fuentes, realizar de podcast, de logos, de murales, que tengan que ver, por ejemplo, con este tiempo y con la mirada que vamos a reconstruir y repensar sobre el pasado. Como decíamos hace un rato, pensamos en una memoria y a veces la palabra memoria nos invita a pensar en el pasado. Sin duda vamos a mirar el pasado, pero de una manera activa, sabiendo que estamos reinterpretando, sabiendo que estamos reconstruyendo desde el presente. Y eso nos convoca a un desafío muy importante porque seguimos construyendo identidad de esto que somos en el marco de lo que nos toca hoy y los desafíos que tenemos, y con esa historia tan rica que nos da claves, que nos da pistas de que ese sueño sigue presente. Esto por mi parte, y ahora seguramente Nicolás nos va a poder contar un poco más acerca de algunos espacios donde estos materiales van a estar disponibles en los tiempos que vienen, y que bueno, ya les digo, creo que va a ser muy enriquecido por todo el trabajo de muchos equipos que ya están trabajando en las casas y que seguramente van a fortalecer estas pequeñas pistas o ideas que vamos a compartirles hoy. Gracias, Lorena. Y sí, como bien dijiste, desde hace un mes el equipo inspectorial de comunicación social de Argentina Sur, también acompañado por la delegación de Argentina Norte, estamos trabajando en conjunto con el Boletín Salesiano y la Oficina Nacional de Comunicación. ¿Para qué? Miren, inspirados en sati.org, seguramente se acordarán, a propósito de que hoy celebramos el segundo aniversario de la canonización, que fue un sitio donde se empezó a juntar mucho material sobre Sati, ¿sí? Bueno, inspirados en esa experiencia, nosotros estamos trabajando en un sitio que yo ahora les voy a compartir el link, no para que lo vean porque todavía no hay nada subido, pero sí para contarles y que lo tengan presente. El objetivo que nos pusimos es poder en este sitio ponerlo online a fines de noviembre, ¿sí? Donde vamos a poder encontrar distintos materiales, ¿sí? Desde cuestiones más vinculadas a la historia y al trabajo con las fotografías y otros materiales audiovisuales, hasta cuestiones más vinculadas a los recursos, ¿sí? A los recursos, a las publicaciones, a los libros que ya existen, a otros trabajos que también pueden servir para enriquecer el trabajo de las casas, tanto en los espacios de la educación formal, como también en otros espacios de educación, de promoción y de desarrollo de los chicos y las chicas en las casas, ¿sí? Bueno, por eso, como recién les digo, acá les voy a compartir por el chat cuál es el dominio que donde vamos a subir este sitio, que es salesiano150.org, y que bueno, que esperamos que ni bien se ponga online, sea un sitio que realmente les brinde información, les brinde materiales y que de alguna manera también pueda ser útil para el trabajo educativo en cada una de las escuelas. Muchas gracias. Gracias, Nico. Entonces, vamos a ir paso a paso. Mañana van a recibir ustedes el documento 150 años de las misiones salesianas y su abordaje en nuestro campo escuelas, orientaciones, criterios y propuestas. Lo vamos a enviar por mail a la base de datos de los EAGAS de toda la inspectoría, y posteriormente el equipo de comunicación lo va a subir a la web que en este momento tenemos, que es la de la inspectoría. Cuando comencemos a trabajar con la web de los 150 años, vamos a tener un espacio específico de escuelas, donde no solamente vamos a tener estas 10 páginas que aquí estamos viendo y que han sido organizadas con la estructura que hoy hemos intentado compartirles, sino que también van a aparecer allí otros materiales, a los que nosotros llamamos anexos. Esos materiales van a ser también recursos para poder trabajar en nuestras escuelas cada una de estas propuestas que hoy
Lorena nos presentaba, avanzando el documento, ya sobre el final del documento, que hemos llamado propuestas de abordaje. Entonces, los anexos van a ser actividades, insumos que ustedes van a poder emplear en cada uno de los niveles educativos. Esta, Gaby, por sí, ejemplo, te digo, un anexo que salió es un breve marco histórico global. Otro anexo que estamos pensando con el equipo mientras se armaba el documento salía como esta idea. Un segundo anexo con bibliografía de base. Un tercer anexo con cómo abordar las efemérides escolares en clave de interculturalidad y misión dentro de la escuela para estos, y así, ¿no? Por decir algunos ejemplos de estos anexos que seguirían, más como decía Nico, lo que se subiría de cada propuesta de nuestras casas. Disculpa. muy bien. Hemos escuchado un montón. Me pregunto cómo están ahí, qué les va haciendo esta propuesta que hacemos y que después van a poder leer detenidamente. Entonces vamos a abrir aunque sea un ratito, unos minutos, el micrófono para que aquellos y aquellos que quieran puedan compartir algunos reflejos o hacer algunas preguntas que los miembros de la comisión que ha trabajado en la elaboración de este documento tal vez puedan responder, hacer algún aporte que tal vez se nos ha pasado por alto, o si hay alguna cosa que no se comprende, alguna duda, bueno, lo que ustedes quieran. Realmente nos gustaría poder escucharnos, al menos algunos reflejos, 2 o 3, para que nos orienten también en lo que nos queda, porque todavía, como les decíamos, el camino va a continuar en la elaboración y la compartida de los anexos, porque tenemos todo un 2025 para trabajar estos contenidos y estas propuestas en nuestras escuelas. Así que bueno, somos unos cuantos, entonces pueden, digamos, escribir en el chat o pueden levantar la manito y acá nos vamos ayudando en el equipo a ver, digamos, a verlos, aquellos que quieran intervenir. Hola, levanté Hola, la manito. Hola, ¿qué tal? Fabiola de la Casa Salesiana de Puerto Deseado. hola Fabiola. Bueno, todas las propuestas son más que interesantes y un poco que nos creo que yo soy de base, soy profesora de historia, mi título de base es profesora de historia, entonces por ahí me identificaba mucho con el tema de primero poner en contexto todas estas reflexiones que van a aparecer en el documento. Puerto Deseado es una obra misionera y nosotros ya más o menos desde el 2017 en un proyecto de investigación acerca de la obra del padre Beauvoir, que sus restos descansan acá en Puerto Deseado. Y a partir de eso pudimos hacer un lindo trabajo comunitario que, bueno, en algún momento también lo hemos compartido. Nico Mirabet lo ha levantado en la gacetilla que tenemos en el Animándonos, o sea, se ha socializado la investigación y hemos tenido la posibilidad de llegar hasta un simposio virtual en su momento en España presentando el trabajo, ¿no? Porque a raíz de esto de la vinculación de contenidos, nada, el equipo está formado por docentes de varias disciplinas. A mí mi consulta puntual es un poco esto de preguntarles si también hay pensado algún espacio de intercambio por ahí con otras partes, con otras comunidades del mundo que también están cumpliendo, están llegando, digamos, en este sentido a recordar y hacer el mismo proceso que nosotros acerca de la misión de los salesianos, ¿no? Entonces, por ahí quizás sería enriquecedor tener una experiencia de poder intercambiar con personas de otras partes del mundo, de otras comunidades. Y ahí yo pensaba un poco en varios exalumnos que tenemos que han podido hacer alguna capacitación, algún posgrado, alguna especialización en otras universidades europeas, por ejemplo, y cuando vuelven a Puerto Deseado están como asombrados de decir, trascendió el carisma salesiano y entonces me dice yo, una de las chicas que vuelve acá a la comunidad y trabaja con nosotros es bióloga
estuvo en Oxford, y me dice, era impresionante porque en un momento de compartir una merienda, había otra exalumna salesiana, y entonces dijimos, qué grande Don Bosco, o sea, lo que ha logrado que estemos intercambiando, no, esas cosas, bueno, nada, ¿no? Don Bosco, el Espíritu Santo, la misión que nos une, creo, bueno, nada, creo que por ahí sería lindo también tener una experiencia, por eso no sé si capaz que lo tienen pensado, pero poder hacer algún intercambio de cómo fue la misión salesiana en otras partes del mundo. Bueno, Fabiola, gracias. te leo gracias Fabiola, a tu pregunta te leo un pedacito del documento. En la página 6, el punto 9, nos invitamos a generar espacios de actualización, sumarnos a eventos a nivel nacional y mundial que tratarán de compartir caminos que nos ayuden a repensar hoy la misión salesiana y rescatar elementos de la historia, constituir equipos de relectura, de actualización, aportar con escritos, publicaciones, proyectos, que todo este tiempo nos ayude a revisarnos. Por decir, la idea que decías vos está contemplada dentro del espíritu de la propuesta. Buenísimo, Gracias, muchas gracias. gracias, Fabiola. Es cierto que es un acontecimiento mundial que nosotros, que no nos pertenece porque nos excede, que sí nos, digamos, nos tiene un poco como anteriores para el Congreso Misionero, digamos que va a comenzar. Bueno, aquí hay gente que puede hablar mucho mejor de eso, es decir, para la propuesta de actividades, cronograma de actividades que ha diseñado el Campo Misión, también en función de este recordatorio, esta conmemoración de los 150 años, que seguramente van a ir llegando a las casas. Gracias. Tiene la mano levantada Juan de Bernal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, simplemente para decir nada y alentarlos en el trabajo. Me parece, o por lo menos, yo venía con otra expectativa, pensé que era una cosa más así de presentar la cuestión, o por lo menos el título me parecía como una cuestión de presentar una cuestión histórica, pero me encuentro con una propuesta de trabajo que va a estar muy buena, llevarla a las casas. Creo que ahí está la profundidad de todo este material, ¿no? Como bien dicen ustedes, algo que no nos pertenece, pero sí somos anfitriones, me parece que cada uno de nuestros chicos y chicas dentro de cada una de las casas, digo, llevarles este material y recibir de ellos también toda la propuesta que junto, lo pienso por ahí, digo, en un amplio esquema de trabajo interdisciplinario con muchos profes, digo, ¿no? Nada, sueño con ya poder mandar el esquema y el material que ustedes hicieron como para no perder tiempo, ¿no? Porque la verdad está muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Sí, ojalá que podamos movilizarnos y trabajar en equipo con los equipos y llegar a nuestros estudiantes para mantener vivo todos estos significados que son tan importantes para lo que somos y hacemos. Constanza, desde el Valle. Hola, buenas tardes a todos. Por mi parte, la verdad que me llenó de alegría recibir este documento y estar participando en este momento de este espacio. Creo que también en este lugar está el padre Gustavo y le debe estar pasando un poco lo mismo, el padre Gustavo Palomeque. Los dos estamos en la Casa del Valle, que en 2025 cumplirá sus 100 años. Entonces, como imaginarán, es un 2025 cargado de un montón de sensaciones, ¿no? Pero también pensando la enorme cantidad de cosas que se nos vienen y cómo celebrar estos 100 años de nuestra casa, la otra vuelta, en una de las últimas reuniones de Agas, pensábamos y planteábamos con Gustavo cómo enmarcar nuestros 100 años también en los 150 años de la presencia salesiana, ¿no? Y bueno, esto vino a dar un montón de respuestas, un montón de alternativas, un montón de ideas que la verdad que son muy enriquecedoras. Así que de mi parte, y estimo que de todos los miembros de mi casa de Del Valle, súper agradecidos con este trabajo. Gracias, de verdad. A vos, Constanza, qué bueno que traes esta conjunción, ¿no? de estas dos fechas, porque creo que no se trata solamente
solamente de pensarlo en términos globales y de procesos globales, sino de pensarlo a nivel local, ¿no? Y una clave que aparece mucho en el documento es lo personal y lo comunitario. Es decir, que ninguno de nosotros da por, digamos, puede dejar de poner en el centro que la llegada de los salesianos ha tocado nuestra vida, nuestra biografía, y ha tocado la biografía de tantos y tantas a través de tantos años. Entonces eso a nivel comunitario, local, nos hace muy bien el poder traerlo y trabajarlo. Y bueno, de alguna manera creo que los mensajitos que fueron apareciendo en el chat, si nos hemos ido leyendo, también van por ahí, ¿no? La esperanza, la revalorización de la misión y el trabajo de los salesianos, el sentido, digamos, proyectual, digamos, de una apuesta a futuro y de poder trabajarlo con nuestras jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas, porque justamente ellos son el futuro y los continuadores de esta misión que nos convoca. Así que bueno, lo vamos leyendo. No sé si alguno o alguno más quiere, antes de que lleguemos al cierre de este conversatorio, sumar su palabra, algún reflejo, consulta. Hola, soy Gabriela de Santa Rosa Hola, La Pampa. Gaby. Bien, todo bien. Lo mío es más práctico quizás. En primer lugar, agradecer la presentación del material. Me parece súper interesante cómo está planteado. Creo que, bueno, ahora es cuestión de empezar a soñar en cada una de las casas cómo vamos a poder hacer realidad para esta gran celebración. A medida que vayamos dando pasos y frente a alguna duda, inquietud que vaya surgiendo, especialmente con quién nos podemos comunicar. ¿Hay algún contacto de un grupo, de este grupo, de este equipo? ¿Hablamos con las personas en particular? Digo, porque quizás está bueno también que podamos ir compartiendo con el equipo que pensó esto, bueno, lo que va surgiendo en cada una de las casas. Gracias, Gaby, por la pregunta, porque justamente una de las cosas que hablábamos con Luciana Musante del equipo de comunicación, pensando en esta página web donde vamos a reflejar no solamente lo que se proponga desde el centro inspectorial, sino, y tal vez principalmente, lo que las casas vayan viviendo, pensábamos en cómo mantener vivo esta especie de repositorio donde no aparezcan solamente videos e imágenes, sino a las mismas actividades, que nos enriquece, digamos, cómo lo trabajaron en un nivel o en una casa o en la otra. Entonces, esa idea, digamos, de poder subir lo que vamos trabajando a nivel local, la queremos, digamos, sostener y ya le vamos a ir contando de qué manera. Y para comunicarse, bueno, pueden escribir, como siempre, a Escuela SARS, que allí, digamos, recogemos como equipo todo lo que nos va llegando y lo vamos, digamos, haciendo circular entre nosotros. Y bueno, y trabajando, por supuesto, codo a codo con el equipo de comunicación para que no quede en el centro inspectorial, sino que circule entre las casas. Así que muchas gracias por tu aporte. Gracias a vos. Buenas tardes, acá de Comodoro, ¿cómo andan? Hola, Emi. ¿Cómo están? Acá también súper sorprendidos y muy contentos por la propuesta. Recién charlamos acá con Claudia de lo alineada que viene esto, como, bueno, obviamente obra de la providencia, que todo se vayan dando, se vaya dando así. Para nosotros también va a ser una gran propuesta para llevar adelante cuestiones que ya veníamos pensando y en esto también, sabiendo de que hay muchas casas patagónicas que tenemos mucha historia y muchos registros y hay veces muy valiosos, quizás la consulta es, no sé si será posible de tener un referente quizás en cada o de cada región como para poder referirse y poder reorganizar algunas cosas que tenemos de archivos. Por lo menos nosotros acá hay algunos archivos que están medio repartidos en distintas instituciones, archivos fundacionales y demás, que quizás en este marco podríamos ir reorganizando y creando un gran o potenciando este gran archivo inspectorial, ¿no es cierto? Sí, gracias por también, Emi. Bueno, abrazo, Claudia, por traer esto, porque es cierto, hemos conversado con la comisión esto de pensar en referentes.
referentes para las casas, que tal vez ahí también pueda sumarse a esta especie de red de comunicación que Gaby también de Santa Rosa traía. Y bueno, particularmente con el archivo, bueno, yo creo que Pamela Alarcón, responsable del archivo Bahía Blanca, en eso nos va a poder dar una mano, sobre todo, digamos, para que muchos vayamos aprendiendo desde el punto de vista de los criterios, del método y de cómo encauzar esa búsqueda. Sí, estoy disponible y les cuento que tenemos mucha documentación ya producida para las casas que quieren formar su archivo y también para las casas que quieren colaborar de alguna forma ofreciendo su archivo en forma digital. Así que de cualquier forma yo puedo eh, colaborar en lo que sea necesario. Gracias, Pamela. Ha levantado la mano Lorena desde hace un ratito. Sí, no, me quedé pensando en esto que señalaban para el espacio de las dudas. Quizá cuando lean el documento aparecen algunas cuestiones teóricas que no pudimos profundizar ni aportar autores por una cuestión de espacio, pero que podemos compartir o circular materiales, quizá históricos, o Selva que tomó como referencia, o en mi caso en torno a la cuestión de la memoria. Digo, si en alguna casa surge alguna necesidad específica o sienten que quizá es un buen momento y un buen espacio para reunir, no sé, se me ocurre, a los equipos de profes de historia, de sociales o el equipo que va a trabajar con esto, quizá podemos pensar alguna alternativa, porque, digo, somos muy diversas todas las casas, los equipos docentes, las trayectorias formativas de las personas que quizá van a encarar estos procesos y quizá hay algo que podemos socializar y compartir y enriquecernos mutuamente con las lecturas que transitamos. Porque hay debajo de la propuesta un fuerte apego a algunas categorías que son discutibles, que son polémicas, que fueron revisadas, repensadas con profundidad y quizá eso necesita en algún aspecto ser compartido más específicamente. Así que si eso surge como necesidad, también podemos pensar en algo. Gracias, Lorena. Miren, estaba pensando que cuando reciban, digamos aquí la mayoría, digamos, de los que estamos presentes, estamos en la base de datos los EAGAS, cuando reciban el documento, contesten justamente con estos aportes, porque nos va a servir al equipo como para canalizar estas búsquedas que podemos darle continuidad, bueno, tal vez este año, pero también del año que viene, espacios, nuevas maneras de ingresar al tema. Bueno, a través del mail nos pueden hacer llegar todo esto. Les agradecemos muchísimo también a cada uno y a cada uno de los que han escrito en el chat, que ahí nos vamos leyendo. Y ya para cerrar este espacio, porque son y 29, le vamos a dar la palabra nuevamente al padre Darío, le vamos a pedir que podamos entonces hacer un cierre, pero de la conversación de ahora, no un cierre del tema, porque como vimos, tenemos mucha tela para cortar y vamos a seguir, digamos, trabajando juntos y juntas digamos, en adelante. Sí, gracias. Seguramente también la charla de hoy nos invita a lo mejor a generar algún espacio más de encuentro con nosotros, con docentes y demás, para el año que viene, ¿no? Yo quisiera terminar remarcando esto que dijo Lorena recién sobre la importancia que tienen para nuestra escuela poder aportar, y en esto también poder pedir a las escuelas, materiales específicos que nos ayuden a profundizar, digamos, ¿no? Eh, para todos los actores dentro de la escuela, para los equipos de pastoral, para los IAGA, para los docentes del área de historia o de otras áreas con que se trabaje este tema, ¿no? Entre ellos yo quiero recomendar la lectura de El imaginario de los misioneros salesianos del padre Walter París, y varias producciones que se ha hecho que después seguramente van a recibir como en los anexos que ha hecho ESBA y que ha hecho AXA, que son muy interesantes y que debemos tenerla en cuenta también como un gran marco en este proceso, ¿sí?
algunas están todavía por publicarse, otras están por reeditarse, pero yo creo que sobre final de año y el año que viene obviamente también, va a existir bibliografía específica sobre este tema de los 150 años. Además de todos los enfoques, esto que como decía Lorena, son más amplios y nos ayudan mucho a profundizar desde las diversas perspectivas el tema de los 150 años. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar en este momento, gracias por compartir y nos estamos viendo, ¿sí? Abrazo a todos.